salvación. Aunque su amor le pagarás, hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. La fe es fundamental en nuestra relación con Dios. Y hay que agradecer que es un don enorme, un don tan grande que nos ha dado Dios. Algunas definiciones en cuanto a la fe que hay en la Escritura son las siguientes. Primero, la definición de una forma de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, aunque no se pueda ver, aunque no sea algo tangible. Pero además, ahí mismo, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nuestro Señor Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo recibiréis. Y hay un sinfín de versículos, como dije antes, sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla de lo importante que es la fe en nuestra relación con Dios, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros esperamos. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por su gracia el Señor nos ha concedido fe para salvación. La fe es creer sin dudar, tener una convicción de lo que hemos visto, es creer sin argumentos materiales, es creer sin discusiones, es creer como un niño. La fe es algo tan grande que ha hecho posible que el cristianismo se haya extendido desde un puñado de hombres al principio de la iglesia primitiva hasta llegar a todo el mundo. Los hombres de fe que empezaron la obra le creyeron a su maestro y por medio de esta fe llevaron a cabo la gran comisión que él les encomendó. La gran comisión expresada en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto se llevó a cabo solamente por fe. Ya hemos leído que en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible
agradar a Dios. Pablo incluso lo menciona como uno de los dones más importantes que tenemos. En primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. La fe es la confianza en el testimonio de otro, pero como pecadores que somos, siempre dudamos de nuestros semejantes. Pero en el caso de la fe que expresa la Biblia, es aún todavía peor, porque nos pide que creamos en alguien que nadie ha visto. Esta fe solamente está basada, o simplemente está basada, en la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Hablar de la fe es algo profundo y extenso, pues hay varias clases de fe. Por ejemplo, tenemos la fe para salvación. Esta fe es en el momento que cada uno de nosotros tenemos o podemos tener un encuentro con Cristo y obedecemos el plan de salvación, tal y como el mismo Señor lo dijo allí en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si yo no lo hago a la manera que lo expresa nuestro Señor Jesús, o como nuestro Señor Jesús lo dice, no va a funcionar. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe en sí misma es un regalo de Dios. La Biblia es enfática de que esta fe no es de nosotros, que es un don de Dios, que Él la da en el momento que cada uno de nosotros puede tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a ver que la fe es una obra de Dios. Juan capítulo 6 versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros no podemos tomarnos el mérito de que esta fe es nuestra, porque entonces nosotros estaríamos de alguna manera contribuyendo a la salvación, y esto no es así, porque somos salvos solamente por gracia y no por obras. Efesios capítulo 2 versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que si fuimos nosotros los que tuvimos la fe para ser salvos, entonces esto sería un mérito nuestro, y esto no es así, porque entonces nosotros podríamos vanagloriarnos de que fuimos capaces de haber tenido algo que ver para la salvación. Entonces sería por obras, pero no. Nosotros simplemente lo que hemos puesto son nuestros pecados. La obra completa es de Dios. Como vemos, la fe es un regalo de Dios. Cuando Dios nos da esta fe, Él la pone en nuestro corazón. Y cuando la pone en nuestro corazón, entonces podemos expresar, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que forma parte de un encuentro personal que cada persona tenga con nuestro Señor Jesucristo. Dios es tan grande y maravilloso que nos pone algo muy precioso en nuestros corazones que antes no teníamos, porque cuando estábamos fuera de Él, nosotros no éramos capaces de sentir nada bueno, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tal como lo establece la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, y en particular, versículo 2, donde la Nueva Versión Internacional traduce: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Espiritualmente hablando, estábamos muertos y éramos objeto del enojo de Dios. ¿Cómo seríamos capaces de sentir algo bueno sin tener a Cristo en nuestros corazones?
Nuestros pensamientos eran de continuo el mal. No había nada bueno en nosotros, aunque para el mundo fuésemos triunfadores, fuésemos exitosos o nos rigiéramos bajo los lineamientos de esta vida, más que el pecado y fe, y era lo que menos podíamos tener. Así que la fe es un regalo de Dios. Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así estábamos antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro personal con Cristo. La fe, como vemos, no era algo que pudiéramos atribuirnos como nuestra. La fe es un don de Dios. Por eso Pablo sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero no olvidemos que todo esto también tiene otro propósito, porque ahí en el versículo 10, después de hablar del versículo 8 y 9 acerca de que no por obras para que nadie se gloríe, dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al final del día todo redunda en lo siguiente, y esto es parte de lo que nosotros podamos y debamos entender. Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 habla de que una vez que hemos tenido esa gracia, una vez que la fe ha sido colocada en nosotros, una fe que hemos recibido como un don, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a poner esa fe en práctica, es empezar a mostrar que a través de esa fe nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiera. Y tal como dice ahí en Efesios 2:10, después de venir hablando acerca de cómo éramos, cómo gracias a la misericordia nos transformó Dios, y cómo es que esto nos lleva a que, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es por eso que Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante define de buena forma lo que nosotros, cada uno, debería estar haciendo. Dice Santiago capítulo 2 versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vuelvo a repetir esto. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la consecuencia de la fe son las obras. Así es como damos testimonio de lo que está haciendo o lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Por eso sigue diciendo ahí en Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y esa es la manera, esa es la forma en que hay que entender que si bien es cierto que la fe es un don de Dios,
No es como lo que hemos hablado acerca de las habilidades, los talentos, las destrezas, los bienes y todas y cada una de las cosas que nos ha dotado Dios con un fin, con el fin de mostrar al mundo el poder de Dios, demostrar al mundo la gracia de Dios, demostrar al mundo la misericordia de Dios a través de que aquellos que han tenido esa oportunidad lo puedan transmitir en el amor al prójimo, en el amor a los demás, en la labor a los demás, en el servicio a los demás. Por eso es importante considerar y establecer primeramente que la fe es un don de Dios, pero una vez que lo hemos recibido, ese don de Dios nos va a ayudar, como dice Romanos 10:17, es pues la fe viene por el oír, mas el oír por la palabra de Dios, y cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, podemos ponerla en práctica a través de las obras y del servicio que damos a los demás. ¿Cuál es la razón de la fe? Primero, es un don de Dios. Es una gracia que no se debe quedar ahí. Es una gracia que se tiene que expresar. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiera tener esa decisión de ponerla en práctica cada uno en nuestra vida.